Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy, Nietzsche y no ser mediocre, según él así hablaba Zaratustra. Bueno, iniciamos una serie de la interpretación del comentario del libro de Friedrich Nietzsche, este filósofo que naciera el 15 de octubre de 1844 y falleciera el 25 de agosto del año 1900. En su casi vida de 56 años fue un gran realizador y una de las mentes más influyentes en la modernidad. Hoy te vamos a hablar sobre el no ser mediocre, que consideramos nosotros es la interpretación del tercer capítulo que vamos hoy a leerte de la Así hablaba Zaratustra. Estos conocimientos que estamos aquí transmitiendo, como comentamos en el video anterior, que podés verlo, va a estar en una lista de reproducción que se va a llamar Nietzsche, Así hablaba Zaratustra. Esta es la parte 2. Los podés ir viendo independiente porque vamos tratando las temáticas propias de cada parte y son bastante ricas en contenido. Lo vamos a ver comparativamente desde la perspectiva de la psicología de Jung, del cuarto camino de Gurdjieff y todos los temas que nosotros enseñamos aquí en nuestro centro. Como te decía en el video anterior, este conocimiento que yo estoy transmitiendo de la psicología, la filosofía o la metafísica de Nietzsche, como te dijimos antes, no nos vamos a quedar apegados a las denominaciones académicas de su obra, porque no pretendemos serlo aquí, simplemente queremos contarte cuál es nuestra interpretación de su obra. Se basan en un ensayo que preparó el director de nuestra escuela y filósofo León Azulay, que tuve la suerte de que me lo regaló, y voy a comentarte a partir de las ideas de Nietzsche de este ensayo y de la lectura de este libro, que vamos a ir haciendo juntos vamos a ir descubriendo, como te dijimos en el video anterior. Quizás vayamos descubriendo que vamos a tener que ir corrigiendo algunas interpretaciones a medida que nos vamos adentrando más en profundidad en la obra. Un día, hablando con el director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, él me dijo y me hizo una observación y me dijo: Nietzsche fue un gran psicólogo. Yo digo, ¿pero cómo? Sí, no existía primero la psicología en la época de Nietzsche con ese nombre, estaba así la filosofía, estaba la medicina y la psiquiatría, pero no la psicología. Digo, ¿cómo puede haber sido un gran psicólogo? No, me dice, estás interpretando literal la denominación psicólogo según los cánones modernos. Y me explicó que psicólogo en el sentido de la esencia de la palabra, que es el conocedor del alma humana, psicólogos, conocedor de la psique, conocimiento de la psique. Fue un gran conocedor del alma humana. Y digo, claro, en ese sentido sí fue un gran psicólogo. Y además un filósofo, porque en la antigüedad no estaba separada la filosofía de la psicología, y también tiene muchos libros Nietzsche sobre este tema. Tengan en cuenta las influencias que tenía Nietzsche. Nietzsche era un griego moderno, y a pesar de que en su obra pareciera que critica a Sócrates, él viene a hacer lo mismo que Sócrates. Pensamos nosotros y decimos que muchas veces cuando Nietzsche hace sus críticas está criticando a lo que el academicismo o el racionalismo moderno entiende de estos filósofos. Bueno, sobre esto te vamos a hablar hoy, sobre el no ser mediocre, y como conocedor del alma humana que era, consideramos que puede ser de gran aporte para vos en tu vida este tercer capítulo del Así hablaba Zaratustra. Ya vamos a entrar de lleno en su forma tan particular de escribir, que es la poética mayor. Dice así: cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, tengan en cuenta que la última parte del anterior termina con la idea de Dios ha muerto, y explicamos un poco acerca de esto, y lo vamos a retomar aquí. Así termina, porque en la parte anterior del libro él hablaba del encuentro cuando desciende volver a los hombres para transmitir la luz del conocimiento como el sol que brilla y que desciende en el ocaso. Él desciende a la humanidad de vuelta de la montaña, que dijimos que era un estado superior de conciencia, para transmitirles a los hombres su aprendizaje en ese ciclo de 10 años donde él se retira del mundo y vuelve al mundo,
y explicamos que esto también está en el budismo, en la figura del Bodhisattva, un gran maestro. Tengan en cuenta que Zaratustra era un sabio de los antiguos mazdeístas, los parsis actuales. Sigue vigente su culto y viene a traer este conocimiento, y se encuentra cuando desciende de la montaña, está descendiendo con un santón, un santurrón, y ahí hay un diálogo muy interesante. Entonces continuamos el relato. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, tras el descenso de la montaña y hablar con este santo, situado al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado a una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Volatinero es un personaje antiguo del circo que hoy está, que puede realizar muchísimas proezas, equilibrista, entretenimiento. Y Zaratustra habló así al pueblo: yo os enseño el superhombre. Acá introduce una idea que ha despertado muchísimas, nosotros consideramos, malas interpretaciones. Porque se lo emparenta a Nietzsche con una filosofía de frialdad. Y no tiene nada que ver con eso. Vamos a ir hilando fino en todo lo que dice y tratando de no omitir nada. Porque uno de los problemas en la interpretación de los textos, o llamada hermenéutica, es omitir algo. Y acá vamos a tratar de no omitir nada. Lo que omita quien te habla es porque no lo he llegado a entender aún. Y no pretendo entender todas las ideas de Nietzsche, pero sí algo. Y cuando no entienda algo, te lo voy a manifestar. O cuando creo que no entienda algo. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Bueno, acá está la primera idea de fuerte impacto. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Acá tenemos que tener en cuenta la posición de Nietzsche frente a su época. Nietzsche se revela profundamente contra la era victoriana, esto está en toda su obra, es un gran crítico de su época. Tenemos acá uno de los libros del Humano, Demasiado Humano, donde critica toda la hipocresía de la época. Hace siglos que la humanidad ha entrado en un franco proceso de decadencia cultural, esto es observable si lo analizamos en profundidad, para algunos no, porque asocian la evolución al desarrollo tecnológico y no son necesariamente sinónimos, como Nietzsche muy bien lo explicara en su obra. Él cuestiona las costumbres de la época. Tengan en cuenta cómo era 1870, 1880 en Europa. Estaba la guerra franco-prusiana, ya empezaban las grandes guerras. Esta fue una de las primeras de las grandes guerras, ya con armamentos más sofisticados que en las guerras anteriores, hasta el 1500, 1600, que la pólvora no se usaba acá en Occidente. Las guerras eran diferentes, eran sable y espada, se fueron volviendo cada vez más criminales, así que a Nietzsche le toca vivir en esa época. Es la época de las ideologías. En 1950, 49, 48, 50, se escribe Marx Engels el Manifiesto Comunista. Tenemos las ideologías también post-era industrial o en plena era industrial del capitalismo, las ideologías materialistas, que solamente existe un cuerpo. Tenemos también, cuando Nietzsche Dios ha muerto, es la muerte, ¿no?, de las antiguas ideas religiosas que se han dogmatizado. Por eso Nietzsche dice que Dios ha muerto, no es una afirmación atea. Y acá exalta al superhombre, asociado a Zaratustra, obviamente, que es quien viene a transmitir el conocimiento. Por eso dice en la primera parte que Zaratustra ha transformado su corazón, ha despertado, y acá es muy importante que nos habla de un sentimiento espiritual, de una mística, y pregunta: ¿qué habéis hecho para superar al hombre tal y como lo encontramos en 1850, 1860, 70, 1880, que es la segunda mitad del siglo XIX? Una época de gran materialismo, de gran desintegración psicológica, donde ya empieza a haber profundas crisis espirituales y también materiales en la humanidad. Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre?
Bueno, acá hay una idea importante, porque frente a la decadencia por el dogma de lo que eran las ideas religiosas, aparece el materialismo a partir de la Revolución Francesa, se afianza la era industrial, 1776, la independencia norteamericana, 1789, la Revolución Francesa, empieza una época de gran materialismo y todas las ideologías que van apareciendo, políticas, médicas, antropológicas, empiezan a reflejar este materialismo, que ya empieza a surgir un poco antes con el iluminismo. Es importante porque se empieza a considerar que el hombre solamente es un ser físico y se anula toda metafísica en el ser humano. Ya no tiene alma, ya no tiene espíritu, solamente es material. Y todas las ideologías que empiezan a aparecer en el siglo XIX son de orden materialista. Entonces, por eso dice, ¿queréis volver al animal más bien que superar al hombre? El animal solamente necesita satisfacer la cuestión instintiva y eso está bien. No podemos decir que sea algo negativo que el animal sea así, pero habla de un retroceso del ser humano porque el ser humano solamente preocupado por la materia, solamente preocupado por la materia, no es que la materia no es importante, y acá él lo va a decir, es una involución del ser humano. ¿Qué es el mono para el hombre?, pregunta Nietzsche. ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa?, afirma. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Frente a la luz de lo que nosotros podríamos llegar a ser, como somos, es algo irrisorio. Se dice que somos seres decimales. Hoy se habla de la neuroplasticidad, un taller que estamos dando, donde solamente nosotros utilizamos una pequeña porción de nuestra totalidad. Es algo irrisorio esto realmente. Hoy tenemos avances en el campo de la psicología, como es la psicología transpersonal, y realmente vivimos muy por debajo de las posibilidades que tenemos, que son las que Nietzsche plantea como el superhombre o el hombre despierto de Gurdjieff o Buda, o la conciencia crística. Todo esto nos habla de un ser superior posible a alcanzar en nosotros. ¿Y qué es Zaratustra? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo? ¿Y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre, entonces? Y justo es eso lo que debe ser el hombre para el superhombre, una irrisión o una vergüenza. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. Habla de la evolución, de las distintas formas de la naturaleza, una idea antropológica, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. Acá retuerce el lenguaje positivamente para explicar que estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades y nos arrastramos mecánicamente como un gusano por la vida. El gusano está bien que lo haga, pero nosotros actuar como tal. Tenemos también en el siglo XX, posterior a Nietzsche, a un personaje que fue Kafka, gran lector de Nietzsche también, que toma esta idea en la metamorfosis. Es una persona que se transforma en cucaracha, que se deja estar, ¿no?, al extremo. Esta idea siempre está, ¿no? En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. El mono imita, el mono es mecánico. Nos estamos comportando así, ya dice Nietzsche, como un mono imitador, como inconsciente, instintivo, animal. Y el más sabio de vosotros, es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Muy interesante, dice, y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido. Le habla a los intelectuales de su época, pretenciosos, racionalistas, y le dice, son un ser escindido porque están fragmentados. Crean grandes tecnologías que estaban descubriendo, grandes supuestas salvaciones ideológicas, materialistas para el ser humano, y al mismo tiempo son personas mediocres, mezquinas, llenas de defectos psicológicos. Nietzsche planteaba una integridad del individuo entre el pensar, el sentir y la acción, no un ser fragmentado. Ya Krishnamurti, 30 años después, empieza a enseñar a Occidente acerca de la fragmentación de la conciencia. Gurdjieff, también 30 años después, empieza a enseñar en Europa, ¿no?, acerca del hombre fragmentado, con yoes, multiplicidad, híbrido de planta y fantasma, dice Nietzsche.
planta es que es mecánico, ¿no? Que solamente crece mecánicamente, se desarrolla físicamente y satisface lo más básico, y fantasma es que no es real. Pero os mando yo que os convirtáis en fantasmas o plantas. Dice, yo vengo a enseñar que seáis así. Mirad, yo os enseño el superhombre. Una conciencia superior. Está hablando y va a ir describiendo las características del hombre mecánico, la mujer mecánica y del ser consciente. Y acá dice algo extraordinario, donde aquellos que lo acusan de ateo, no es así. Nietzsche es creyente, es espiritual, y nos vamos a atrever a usar la palabra muy mal comprendida, religioso, en el sentido de que busca reunirse con lo superior en sí mismo y en la vida, pero en un sentido no dogmático, más como era el espíritu antiguo, dionisíaco, donde todo era sagrado. Entonces dice, el superhombre es el sentido de la tierra. Miren que acá exalta a la tierra como algo trascendente. Los antiguos indígenas aquí lo llamaban la Pachamama, la madre tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Esto es muy bueno, porque acá cuestiona y critica esta idea de una salvación a futuro, en otro mundo, en otro plano. Y habla de que aquí hay que ser fiel a la tierra y que el cambio que tenemos que hacer es aquí y ahora, no en el futuro, no en otra vida, no en otro mundo. Hoy lo llamarían mindfulness, estar presentes aquí, en la tierra, plenamente alerta, como el equilibrista en el circo, el volatinero. Aquellos que prometen esperanzas terrenales, ya sea a través de las pseudo religiones dogmáticas, ya sea a través de la política, son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. Como decía el Maestro Jesús, no entran ellos al reino de los cielos y no dejan entrar a los demás. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan, expresa ese deseo, aunque todavía no es el tiempo, porque Nietzsche viene a hacer una anunciación de un fin y un cambio y un comienzo. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto, dice. O sea, esa creencia dogmática ya no sirve, ha muerto, ya nadie la sostiene. Si Dios no hubiera muerto, como muy bien afirma Nietzsche, no podría haber tomado tanta fuerza el materialismo, el hombre creyendo en la máquina como algo más real. Justamente hoy en nuestro cineclub vamos a ver una película que es Blade Runner, que es el hombre y la máquina. La creación esta monstruosa maquinal. Pero Dios ha muerto y con él han muerto también esos delincuentes. O sea, no hay más ese pecado si esa idea ya no tiene peso. También aquel que se desviaba de eso ya no sirve, hay que cambiar. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra. Este sería el mayor pecado. Delinquir contra la tierra, contra la naturaleza. Cuando habla de la tierra, Nietzsche se refiere a las leyes naturales. La tierra son las leyes naturales, estudien la naturaleza. La naturaleza se basa en leyes, en ciclos, en ritmos. Es algo muy concreto y muy objetivo. Nuestro primer contacto con lo sagrado es nuestra tierra, que nos enseña la naturaleza de los ritmos de la vida y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. O sea, apreciar algo abstracto, que no podemos alcanzar dogmáticamente, que la gente se pelea que Dios, que este Dios, que para mí es Dios, es esto, el otro, no tiene sentido. Hay que descubrir y apreciar el sentido de la vida, de la tierra. ¿Qué es transcurrir por este mundo? Él lo llama el eterno retorno. Luego vamos a ver. En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio, que fue el dogma. La carne era pecadora, el cuerpo era malo, eso creó todo un gran conflicto, el pecado sexual, y ese desprecio era entonces lo más alto.
El alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico, que era el fustigar el cuerpo, los famosos flageladores. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Pensaba que así, castigando el cuerpo, podía resolver el problema de la materia, del cuerpo. O también esa alma era flaca, fea y famélica, y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma, que era cruel. El cuerpo es la tierra, no hay que castigar el cuerpo, dice Nietzsche. Por eso él habla de lo dionisíaco. No es hedonista en su enseñanza, para nada. Entiendan bien, habla de una conciencia moral de otro orden, no de la moral de las costumbres. Así que Nietzsche va cuestionando y derribando todas las falsas ideas muy minuciosamente. Cada estrofa, cada oración tiene un sentido que hay que desentrañar. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma acaso pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? Hoy tenemos un ejemplo de qué anuncia nuestro cuerpo de nuestra alma. Son las enfermedades somáticas. El cuerpo sabe. Don Juan le dice a Castaneda también que su cuerpo tiene conocimiento, no es algo que hay que castigar. El cuerpo nos da señales constantemente del estado de nuestra mente. Nuestra pobreza, suciedad, conflictos y el lamentable bienestar, habla Nietzsche también. ¿Qué es este sentido de yo estoy bien? Superfluo, egoísta, disociado de todo. Él se burla de eso, lo cuestiona. En verdad, una sucia corriente es el hombre, o sea, el hombre mecánico, ¿no? El ser humano mecánico. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Miren qué idea interesante que da. Ser un mar para poder transformar todo ese conflicto. Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese mar, o sea, una conciencia superior. Jung llama a esta conciencia superior el sí mismo. En él puede sumergirse vuestro gran desprecio. O sea, cuando empezamos a ver nosotros, nuestra pequeñez, nuestra mezquindad, el egoísmo, lo que Jung llama vemos la sombra, si nosotros no tenemos una concepción diferente de la vida, claro, eso es un proceso muy negativo. Por eso nos es bastante más fácil, y esto es el ser mediocre, proyectar la sombra en los demás. Los otros son los malos, los otros son los injustos, los otros son los mediocres, los otros son los violentos. Porque ver la sombra en uno mismo, aceptarla y transformarla, si la acepto y me quedo ahí, es un proceso muy negativo. Así que no la tengo que aceptar, la tengo que transformar. Aceptar, transformar. En él puede sumergirse vuestro gran desprecio, porque voy verificando que hay una conciencia superior en mí, que está allí, a la espera de que yo me haga consciente de ella. Por eso dice que el superhombre como un mar puede contener ese desprecio, del darse cuenta de la propia sombra. ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio, dice, cuando me doy cuenta, en un estado de shock interior, ¿sí?, de todo lo que puedo llegar a ser y no soy, porque estoy entregado a la sombra. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea. La hora en que el ser burgués, la comodidad, el no luchar para la superación de uno mismo se convierta en una náusea, en el ser mediocre, rutinario, mecánico. Y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. Acabo de dar una idea. Cambiar nuestro pensar también tiene que suceder lo mismo y con lo que consideramos lo virtuoso. Yo soy virtuoso porque no daño a nadie, pero ¿hago realmente un bien por mí y por la humanidad? ¿No será la virtud una medida mayor de lo que nosotros pensamos que es? La hora en que digáis, ¿qué importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Felicidad egoísta. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. Si fuese realmente felicidad, debería dar un sentido a la tierra. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? ¿Ansía ella el saber lo mismo que el león su alimento? Mi razón es frágil. Por eso dice, si mi razón, mi intelecto,
quiere el saber con tanta pasión como el león quiere su presa? Si no, el saber ese no sirve. Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar mi razón. ¿Qué es la razón? Que sirve para manejarse en lo cotidiano, para conseguir el pan, para tener éxito, pero hasta ahí queda. Pero cuando la razón ansía el saber, el conocimiento, la sabiduría, la verdad, tanto como un león su presa, esa es otra razón. Tiene más que ver con la razón pura de la que hablaba Kant. Todo esto Nietzsche lo había estudiado, obviamente, y lo había vivido. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me ha puesto furioso. Es interesante, porque la virtud del mediocre es una virtud acomodaticia a la moral de las costumbres, hipócrita, que era la sociedad inglesa del 1800. Y europea, muy, muy hipócrita, contra la cual se rebelaron Freud, Jung, Gurdjieff, Blavatsky, todos se rebelaron. Bueno, Gurdjieff vino un poco después, pero Jung estuvo en esa época, creció en esa época, se rebeló contra todo esto está en su biografía, contra esta virtud falsa, externa. Esto está muy bien relatado, la era victoriana, en una película de Bergman, muy importante, que se llama, en castellano es La muerte y el payaso, creo. Muy buena, que te muestra la mentalidad del cambio de siglo. La pasamos en nuestro cineclub. Qué cansado estoy de mi bien y de mi mal. O sea, de estar en los opuestos de un bien y mal ignorante. Todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. O sea, no está fomentando Nietzsche el anarquismo porque está poniendo nuevos valores. Atención, aquellos que entienden anarquistamente, digo la palabra anarquista, ojo con esto, en el sentido, la estoy usando y aclaro cómo lo estoy usando el lenguaje, hay otras acepciones de esto, porque después me escriben y me dicen, usaste mal anarquismo, Proudhon, etcétera. La estoy usando en el sentido de nihilismo, ¿no? Aunque no es exactamente eso. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente. O sea, la justicia que tenemos es tibia, el sentido de lo justo, no conmueve. Mas el justo es un carbón ardiente. Habla de esto. Es cuando el maestro Esenio dice, yo vengo a extraer la espada, no la paz. La hora en que digáis, ¿qué importa mi compasión? O sea, la compasión común de dar limosna al otro para ser visto por los hombres, como dice en la antigua enseñanza esenia también gnóstica. Hipócritas y fariseos dan para ser vistos por otros, dan en silencio. ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. Muy interesante esto. La compasión, habla de la compasión, por eso dice Zaratustra tiene compasión, pero no es esta compasión mecánica, es una compasión con conciencia, con un saber, con un conocimiento de algo más profundo, no mecánica. Habéis hablado ya así, habéis gritado ya así, ¿habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así? Ah, ojalá os hubiese yo oído ya gritar así. No, vuestro pecado, vuestra moderación es lo que clama al cielo. Vuestra mezquindad hasta en vuestro pecado es lo que clama al cielo. Que ese es el ser mediocre. ¿Dónde está el rayo que os lama con su lengua? Imagínense la imagen, qué extraordinaria, ¿no? Un rayo que tenga una lengua que lo lama a uno, o sea, que lo conmocione. ¿Dónde la demencia que habría que inocularlos? La sabiduría de la locura, no estar psicópata de variado. La locura concebida para el hombre común. Muchas veces atrevernos a pensar algo trascendente es locura para el ego. No hablamos de caos. Atención, mirad, yo os enseño el superhombre, él es ese rayo, él es esa demencia. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo gritó, ya hemos oído hablar bastante del volatinero, o sea, del que hace el equilibrio por la vida, el que se mueve entre los opuestos.
Ahora veámoslo también, dice. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra. Mas el volatinero, que creyó que aquello iba dicho por él, se puso a trabajar. Bueno, esto es importante porque hablamos de una conciencia superior en este tercer capítulo, el superhombre, que es lo que Jung llamara el sí mismo, ¿sí? Que lo vemos aquí marcado en el gráfico, que eso es el superhombre que está encarnado en la figura de Zaratustra. Bueno, esperamos que este video te haya gustado. Vamos a seguir con esta serie de El así hablaba Zaratustra, hoy la segunda, donde habla del superhombre, que es el que supera la mediocridad, ¿no? Esa es la medida, esa es la práctica, y va a ir explicando mucho más en detalle muchos otros temas. Todo esto nosotros lo enseñamos aquí en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, que fue fundada hace 55 años por nuestro fundador y director, el filósofo y astrólogo León Azulay. Bueno, estamos haciendo talleres, familiarizate, fíjate, tenemos cursos online sobre la psicología de Jung, tenemos cursos online sobre el cuarto camino de Gurdjieff, son nutritivos, hay personas que nos comentan que les han servido mucho, tenemos toda una plataforma de cursos online que son clases en video semanales de 1 hora. Y si nos da la oportunidad vamos a armar cursos online continuados por el internet, si la gente lo va pidiendo y lo va necesitando. Bueno, si te gustó este video, podés darle like, ¿no es cierto? Darle clic a la campanita, acá te ponemos las imágenes, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir las novedades de los nuevos videos. Hoy en el transcurso del día vamos a hacer un homenaje a Carl Gustav Jung, el gran psicólogo, psiquiatra, médico del alma suizo, porque se cumple un aniversario de su nacimiento y Jung fue un gran estudioso de Nietzsche. De hecho, estamos usando su estructura para poder interpretar sus enseñanzas conjuntamente con la psicología del cuarto camino de Gurdjieff. Nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Que tengas un hermoso día y seguimos con estos videos. Chau.